Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega al resto de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Saludamos, por supuesto, con mucho gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros en nuestras cuentas de Twitter o Facebook en @Canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos este programa a hablar sobre la medicina personalizada. ¿Ha escuchado usted hablar de este término? Hoy le diremos de qué se trata y le contaremos también que España se encuentra en una posición favorable en cuanto a la implementación de la medicina personalizada, pero existen áreas de mejora en las que el paciente puede desempeñar un rol clave. Le diremos exactamente de qué se trata. Le contaremos también que California y Florida superan a Nueva York en cuanto al número de contagios por COVID-19. Usted recordará, hace algunos meses Nueva York se convirtió en el epicentro de la pandemia. Hoy este se ha trasladado a otras ciudades, a otras zonas como California y Florida. Tendremos reportes desde Honduras y Vietnam. Nuestros compañeros reporteros nos han preparado los informes más recientes. Iniciamos ante la pandemia por COVID-19 la medicina personalizada o de precisión, principal eje para la atención de este problema de emergencia mundial. En un mundo globalizado con avances tecnológicos y en las ciencias médicas, la atención en la salud avanza en el abordaje personalizado del paciente. Desde el descubrimiento del genoma humano, la medicina busca ser más precisa en el diagnóstico y tratamiento. La pandemia COVID-19 vino a modificar todo tipo de hallazgos, aunque en enero los resultados de la secuenciación del genoma del virus fueron precisos, en la atención del paciente se vuelve un gran reto. Con los estudios del genoma humano y con el surgimiento del nuevo coronavirus, podría decirse que está en manos de los científicos la cura de precisión. Sin embargo, el panorama es incierto a 7 meses del avance del nuevo coronavirus que ha afectado a 6.300.000 personas, dejando 650.000 muertes. Debido a la estructura del virus en RNA y una capa de grasa, se vuelve difícil encontrar el tratamiento antiviral preciso. Pese a que se conoce algunos síntomas elementales, es una odisea determinar el más efectivo. Ante una enfermedad altamente infecciosa y mortal para países de América como Estados Unidos, Brasil y México, con 278.820 muertes, y en la región europea como Reino Unido, Italia y Francia, con más de 111.000 decesos, los sistemas de salud deben responder de forma rápida y precisa para controlar la letalidad por COVID-19. Ante una emergencia sanitaria, constituir una visión de medicina de precisión para controlar el virus SARS-CoV-2 debe establecer las 4P: preventivo, predictivo, personalizado y participativo, basado en la enfermedad y modelo matemático y en el abordaje clínico. Estudios de origen chino donde surgió el nuevo coronavirus señalan que la medicina de precisión conlleva un abordaje integral, personalizado y de rápida precisión hacia las personas infectadas, facilita la toma de decisión, la información clínica necesaria, la detección de laboratorio y los hallazgos de imágenes serán grandes avances ante la pandemia del año 2020. Informó Isaura López Villalobos. Nos vamos ahora a Ginebra, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de esta organización. Te saludamos, Pablo, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
Los casos globales de la COVID-19 ya superaron los 16,1 millones, según el recuento oficial de la Organización Mundial de la Salud. Pese a los esfuerzos internacionales y nacionales, el virus se sigue propagando a una velocidad que no se había visto hasta ahora, con 1 millón más de casos en 4 días y más de 300.000 positivos en las últimas 24 horas, una cifra inédita en medio año de pandemia. El número de fallecidos se acerca a 647.000, con un incremento superior a las 6.000 muertes en la última jornada contabilizada. Este dato se ubica en la horquilla superior de la tasa de muertes diarias atribuidas a la COVID-19. El mayor aumento de casos correspondió al continente americano, que acumula más de 8,6 millones frente a los 3,2 millones de Europa. Estados Unidos y Brasil siguen liderando desde hace tiempo la clasificación de países con más infectados, con cerca de 4,2 y 2,4 millones respectivamente. México, por su parte, se consolida como sexto país más afectado, al tener casi el doble de crecimiento diario en contagios que Perú, que sigue siendo séptimo. Se han cumplido ya 6 meses desde que la OMS declaró la COVID-19 una emergencia sanitaria de alcance internacional, que poco después fue reconocida como pandemia. Se trata de la sexta enfermedad que ha requerido que la organización sanitaria tome una decisión de tal calibre, pero fácilmente se ha convertido en la más grave, según ha reconocido su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por otro lado, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, ha explicado que está claro que cuando los países levantan las medidas aplicadas para suprimir el virus, este retorna. Sobre las restricciones de viajes, Ryan afirmó que por sí mismas no son efectivas si no se aplican en combinación con otras medidas de prevención, de la misma forma que la higiene de manos o el uso de mascarillas tampoco son útiles de forma aislada. Para la OMS, el riesgo más grande está en que el virus se mueva de una zona donde se transmite de forma intensa a otra donde los contagios han podido ser controlados, aunque el experto de la OMS considera que la vuelta a los confinamientos generales no es una opción viable. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo, por esta información. Saludamos, como todos los días en esta mesa de trabajo, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Muy bien, muchas gracias. Igualmente gusto en tenerlo aquí. Hoy hablaremos, doctor, de la medicina personalizada o de precisión. ¿En qué consiste este término? Bueno, a lo largo de los años, sobre todo en las últimas 3 décadas, se ha identificado que cada ser humano tiene características particulares en la respuesta a los fármacos y características peculiares con respecto a el comportamiento de los diferentes esquemas y estrategias terapéuticas de acuerdo a aspectos genéticos, por ejemplo, o de acuerdo a circunstancias de metabolismo de los medicamentos, que es diferente según el comportamiento molecular de ciertos sistemas enzimáticos, hepáticos, y de esa manera pues se ha intentado que para la predicción de una mejor respuesta terapéutica, entonces se apliquen de forma distinta los medicamentos o se utilicen otros esquemas según sea el caso. Una de las áreas en donde existe más desarrollo de la medicina de precisión también se le ha conocido como medicina de precisión y predictiva. Es en el área de atención a cáncer, y en el campo de niños con cáncer esto ha tenido un desarrollo significativo. Cito varios ejemplos. Hay ciertos tipos de linfoma o ciertos tipos de leucemia cuya característica de las células malignas los hacen responder de forma distinta a los medicamentos quimioterapéuticos. De esa forma, se puede advertir que es mejor utilizar tales o cuales medicamentos en un paciente en particular, con mayor posibilidad de éxito terapéutico
y con mucho menos efectos adversos, eventos secundarios. En cáncer de mama, por ejemplo, es otra área de aplicación actual sobre medicina de precisión. Las mujeres con cáncer de mama en la actualidad tienen una clasificación, se clasifican en aquellas que tienen lo que se conoce como triples negativos o dobles negativos. ¿Qué significa esto? Significa el si existen en la superficie de las células malignas ciertos receptores para algunos de los fármacos que se utilizan en estas patologías. Si existen estos receptores, la posibilidad de que una mujer responda a ciertos fármacos es mucho más alta. Pero si no los hay, y en esas circunstancias se dice que ese cáncer es un triple negativo, entonces la terapéutica se complica porque se tienen que utilizar otros fármacos, otras estrategias terapéuticas. Concluyo para darle contexto entonces a esta primera pregunta de la medicina personalizada y de precisión o predictiva. Es entrar a aspectos moleculares de cada patología, de las características genéticas del paciente, de sus características de metabolismo, para utilizar fármacos con mayor precisión, sobre los que tendremos mayor certidumbre de éxito terapéutico y de mucho menos eventos adversos. De eso se trata la medicina personalizada. Doctor, entendemos también que dentro de este concepto existen las llamadas 4P. Ya nos las explicará en qué consiste cada una de ellas. Y también que nos cuente, regresando desde la pausa, cómo se diagnostica a cada uno de los pacientes, es decir, cómo se determina cada uno de los conceptos que usted nos ha explicado en el paciente de manera individualizada o personalizada. Con esto no? Regresamos, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o también nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La pausa, volvemos. La medicina de precisión se basa en datos del paciente para mejorar su tratamiento. La medicina de precisión se basa en la información sobre genes, proteínas y otras características de la patología de una persona. Así se puede determinar el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad. Hasta ahora este enfoque tiene una mayor aplicación en la oncología, pero tiende a globalizarse, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Medicina Genómica en México. Entre las áreas de interés están la diabetes, la obesidad y depresión, al igual que las personas que se enfrentan a enfermedades consideradas como raras, de las cuales al menos 80% tienen origen genético. La expectativa está afincada en incorporar grandes bases de datos que contienen información de personas, variables clínicas, demográficas, culturales y también ambientales. Con esta información será posible diseñar algoritmos de análisis que sean más precisos. Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología en el país, señaló que cerca del 70% de los cánceres se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo cual causa un impacto en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes, además de ocasionar un incremento en costos directos e indirectos con este padecimiento. Datos disponibles actuales indican que al menos 30% de los factores de riesgo asociados al cáncer pueden ser modificables. Además, una proporción similar puede ser detectada en etapas más tempranas, informó Elizabeth Ortiz. Se lo adelantábamos ya al inicio de este espacio. España se encuentra en una posición favorable en la implementación de la medicina personalizada. Escuchemos por qué.
La pandemia, además de afectar la economía, la salud y la vida del planeta, también dañó a la medicina de precisión, y distintos avances en este tipo de medicina se han detenido, como sucedió en España. En el caso de la medicina personalizada en ese país, este año se esperaban enfrentar retos tecnológicos, sociales, legales, éticos y asistenciales, con la posible aprobación de un plan estratégico por parte del gobierno, que lleva más de 2 años en análisis. Una normativa esperada que probablemente tendrá que esperar más tiempo. Se trata de una investigación que perfilaban avances para contar con una herramienta molecular para editar o corregir el genoma de una célula. También en un uso más eficaz y combinado de las llamadas ciencias ómicas, genómica, metabolómica, epigenómica, entre otras, que aunque han pasado varios años en estudio, todavía falta camino por recorrer. Por otra parte, el procesamiento de grandes cantidades de datos también va a seguir siendo clave en el ámbito de la medicina personalizada, cada vez más teniendo en cuenta que la progresiva evolución de las ómicas van a necesitar de tecnologías que traduzcan sus resultados a un lenguaje comprensible para los médicos tratantes. En el caso oncológico, empiezan a aflorar aplicaciones informáticas capaces de procesar y traducir en muy poco tiempo la gran cantidad de información genética que nos ofrece cada análisis genómico. Pero muchos de estos avances e investigaciones se han detenido con la aparición del nuevo coronavirus en el mundo, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí está el reporte de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctor, nos mencionaba antes de irnos a la pausa, más bien nos explicaba en qué consiste la medicina personalizada y quizá el nombre lo diga de una manera relativamente clara, es decir, ir como a la particularidad de cada individuo. Pero hablaba usted de cuestiones de genética, ¿puede ser? ¿Cómo se aborda o cómo se estudia un paciente desde la medicina personalizada, doctor? Bueno, el abordaje es complejo. Pensemos que, de nueva cuenta, hace un par de décadas, cuando se hablaba de terapéutica en cáncer, o 3 décadas cuando se hablaba de terapéutica en cáncer, se establecían protocolos con quimioterapia, radioterapia, cirugía, y dependiendo de el tipo, era el protocolo utilizado. Y además, no solo del tipo de cáncer, sino de sus características histopatológicas y además la extensión de la enfermedad, si había o no presencia de metástasis, de ganglios linfáticos regionales en la cercanía del tumor, etc. Esos esquemas o esas estrategias frecuentemente eran generalizadas para tal característica de ese cáncer y su extensión y su modalidad histopatológica. Llegar a la medicina personalizada implicó estudiar las características genómicas del tumor para identificar, como antes comenté, qué tipo de receptores tenían esas células para que los fármacos pudieran llegar a actuar mejor sobre las células malignas. Pero no solo eso, también se abordó el metabolismo del paciente para identificar cómo se comportaban los fármacos en sus niveles plasmáticos, en su distribución en los diferentes espacios corporales y líquidos corporales, en qué sitios de la economía corporal concentraban mejor o concentran mejor los fármacos y de forma muy, muy importante, cómo se metabolizan, porque hay pacientes que metabolizan más rápido un fármaco y al metabolizarlo más rápido, ese fármaco puede tener menos niveles terapéuticos y por lo tanto no cumplir con el objetivo para el cual fue diseñado. Pero hay otros fármacos en donde precisamente el metabolito que deriva del fármaco original es
el metabolito activo, y entonces es importante que se metabolice rápidamente y se distribuya rápidamente para conseguir su objetivo terapéutico. Entonces, Belén comentaba que se fue haciendo un poco más complejo, pero la idea era, y la idea es, porque la medicina de precisión es hoy una realidad, aunque quisiéramos que fuera una realidad ya para todas las patologías, falta un camino por recorrer, pero la idea era esa, que con menos fármacos posibles, pero mucho más eficaces, con mejor perfil de seguridad y de eficacia, el paciente pudiera tener también mejor calidad de vida y mejor predicción de resultados óptimos. La medicina personalizada, Belén, y tú hablabas de las 4P, son conceptos interesantes porque, mira, en medicina la primer P siempre será la prevención. En medicina personalizada se puede llegar hasta el punto de la prevención cuando tú reconoces el perfil genético de un paciente, y todo esto deriva del reconocimiento y el descubrimiento con detalle del genoma humano, que ya tiene también al menos 3 décadas de haber tenido su descripción completa. Cuando tú tienes la capacidad de definir ese genoma y particularmente genes que pueden predisponer a ciertas patologías, entonces puedes actuar de manera más oportuna. Voy a citar un caso extremo, si tú quieres, pero es un caso que se escuchó mucho a nivel internacional. La actriz Angelina Jolie se sometió, y además fue público, entonces creo que no es problema comentarlo, a una mastectomía bilateral preventiva, porque encontró que además de antecedentes familiares, tenía un perfil genético que la hacía altamente susceptible a desarrollar cáncer de mama. Digo que es un caso extremo porque todavía no se ha llegado a la generalización de ofrecer terapéuticas o medidas preventivas de ese tamaño, aunque muchas mujeres lo han hecho, finalmente lo han decidido, de acuerdo a ese perfil, a la presencia de estos genes que predisponen a cáncer de mama. Hay otros genes que predisponen a cáncer colónico, hay otros que predisponen a cáncer ovárico. Y entonces, volvemos al tema de la primer P, la P de la prevención, que podría lograrse precisamente con el reconocimiento de ciertos perfiles genéticos. Pero también Rocío López Fonseca nos hablaba hace un momento de otras nómicas que no son solamente la genómica, sino, por ejemplo, la metabolómica. ¿Qué es la metabolómica? Es la manera en la que en el metabolismo corporal se traducen el funcionamiento de los genes, de la genómica. Y ahora entonces sabemos que hay pacientes, ejemplo, que metabolizan más rápido el alcohol en el hígado, y lo hacen por una serie de enzimas que están en el hígado, y que de esa manera generan que más rápidamente una persona acetile o no acetile el alcohol, y por eso es diferente cómo responde alguien a una copa de alcohol, logrando un poco o más embriaguez, mientras que otras personas con 2 o 3 copas no logran ese mismo nivel de embriaguez, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas diferencias son precisamente relacionadas con características metabólicas, que son parte de la traducción de nuestra genética a la manera en la que respondemos a tal o cual sustancia, ¿no? Entonces,
Todo esto forma parte de la medicina de precisión o de la medicina personalizada. La otra P es la predicción. Volvemos al tema de aquellas mujeres que tienen estos genes de breast CR1 y 2 que predisponen a mayor riesgo de cáncer mamario y que precisamente son mujeres a las que hay que hacerle seguimiento más estrecho para identificar cualquier hallazgo clínico que pueda sugerir que está apareciendo un cáncer mamario, ¿no? Entonces eso es prevención y también es predicción, ¿verdad? Claro. Por otro lado, en enfermedades infecciosas, Belén, recordemos que hace aproximadamente 4 semanas hablamos aquí de un hallazgo importante que fue la mayor predisposición aparente a COVID-19 de acuerdo a los grupos sanguíneos. Y hablábamos de que las personas con grupo sanguíneo O aparentemente tienen menor predisposición, mientras que los pacientes con grupo sanguíneo de tipo A tienen mayor predisposición. Y esto fue encontrado precisamente por un análisis que se realizó en Inglaterra, en Francia, en España, bueno, con hospitales de estos países, Italia, en donde se encontró, de acuerdo al estudio genético de estos pacientes, que la presencia de activación o actividad de un gen contenido en el cromosoma número 9 y que son los que determinan los grupos sanguíneos, fueron los que dieron pauta para identificar esta mayor o menor predisposición a COVID-19 de acuerdo a los grupos sanguíneos. ¿A qué nos lleva esto? Todavía no podemos ser categóricos con respecto a este hallazgo. Lo decíamos, tienen que participar más variables en el análisis de esta predisposición de los grupos sanguíneos, porque esas otras variables y evidentemente eran otros factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, y además mayor o menor exposición al virus de acuerdo a las actividades de estas personas, pero en general se encontró esa predisposición de grupos sanguíneos a COVID-19. Si así fuera la conclusión, entonces cabría la posibilidad de redefinir estrategias preventivas para tal o cual grupo sanguíneo, una mayor protección con medidas de barrera para virus como este. Y luego, ¿qué, por ejemplo, se podría avecinar con relación a una patología infecciosa como COVID-19 para un asunto de medicina personalizada? Recordemos algo básico que hemos platicado aquí durante todas estas semanas. Este virus necesita un receptor. Este receptor se expresa diferente de acuerdo al grupo de edad y se expresa diferente aparentemente en diferentes grupos genéticos, raciales. De tal manera que se puede intervenir modificando el receptor o se podría intervenir bloqueando el receptor para propósitos de que la prevención de que este virus se una a AC2, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el receptor, y de esa manera se puede estar ejerciendo un tipo de medicina personalizada, preventiva o de protección post-exposición al virus, porque esa es una de las preguntas que te hace todo mundo y cada día con respecto a COVID-19. Oye, tuve contacto con alguien con COVID-19, ¿tomo algo para prevenir que me desarrolle la enfermedad? Hubo estudios al respecto utilizando hidroxicloroquina, sin embargo, no hubo resultados satisfactorios, es decir, no hay
por el momento una indicación de profilaxia post-exposición. Pero si sabemos la manera en la que, sabiendo la manera en la que el virus se une a su receptor, una de las estrategias terapéuticas puede ser el desarrollo de anticuerpos que bloqueen de manera temporal el receptor para que el virus no se pegue y no se desarrolle la enfermedad. Regresando, nos cuenta cómo un paciente puede conocer precisamente su historia o sus generales genéticos y sobre todo la importancia, doctor, en medio de esta pandemia de COVID-19. Con esto regresamos después de la pausa.
tras 99 días sin una sola infección local en el país. Durante los próximos 15 días, las próximas 2 semanas, ningún avión, tren, autobús, taxi o barco puede acceder o salir de la ciudad, donde también ha sido suspendido el transporte público y se han impuesto medidas de distanciamiento social. Se ha vuelto a imponer la mascarilla y cerrar colegios, discotecas o peluquerías. El rebote ha obligado además al régimen comunista de Hanoi a posponer un mes, hasta mediados de septiembre, el Foro de Seguridad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, una cita de especial relevancia en la que participan entre otros Estados Unidos o Corea del Norte. Con las fronteras cerradas desde el 23 de marzo, salvo para los vietnamitas repatriados y los trabajadores expertos extranjeros, que eso sí, tenían que someterse a los test y cumplir con las 2 semanas de cuarentena, la llegada del virus ha descolocado a los rastreadores que siguen sin detectar el origen de este nuevo foco. Vietnam, con 431 casos de coronavirus y ningún muerto, ha sido puesto como ejemplo por organismos internacionales por su rápida respuesta del mes de enero, cuando tomó las primeras medidas de contención, como la cancelación de conexiones aéreas con China y el cierre de las escuelas. Reportó desde Bangkok Ramón Abarca para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ramón, por esta información. Doctor, nos quedan apenas algunos minutos para concluir. Le recordamos que estamos charlando con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez y decíamos, ¿por qué es importante la medicina de precisión en un contexto como el de COVID-19? Pues por principio de cuentas, por el desarrollo de nuevos fármacos que pudieran ser de utilidad contra el virus, que pudieran tener actividad directa, ahora lo llamamos de esa manera, actividad directa contra el patógeno, y porque para poder tener desarrollo farmacológico de nuevas moléculas, necesariamente se necesita conocer el ciclo de vida de este tipo de virus cuando entran a la célula del ser humano y también su comportamiento en los diferentes componentes corporales. Por ejemplo, la pregunta es, ¿este virus genera viremia? Viremia es que no solamente entre a las vías respiratorias, sino también genera presencia circulatoria en la sangre en particular. Otra pregunta es, de acuerdo a los receptores, el comportamiento de la intensidad de la enfermedad podría ser diferente. Tiene que ver la carga viral que recibe un paciente o el inóculo viral, o además tiene que ver la cantidad de receptores contra estos virus o ambos. ¿Existen personas, es otra pregunta, que pudieran tener el receptor con algún tipo de defecto genético, pero que por lo mismo los hace resistentes a la infección por este patógeno? Es otra pregunta. Y todo eso, te aseguro, Belén, que se encuentra bajo investigación y se está de alguna manera definiendo. Porque hay personas que, habiendo tenido tanto contacto con alguien con infección y con infección muy sintomática, terminaron por no infectarse. A lo mejor sí tuvieron contacto con el virus, pero fue un virus que no encontró receptores suficientes para desarrollar la enfermedad. Entonces, todo eso es parte de la individualidad determinada por la genética. Y ya hablando en el contexto de los fármacos, pues sí se tiene que definir en la actualidad no solo qué fármaco sirve contra el virus por tener un mecanismo de acción directo contra el patógeno en tal o cual parte de su ciclo virológico intracelular, sino ese fármaco concentra adecuadamente en tal componente corporal, por ejemplo, concentrará adecuadamente en el tejido pulmonar, concentrará adecuadamente en el sistema nervioso central, concentrará adecuadamente en el tracto gastrointestinal, porque recordemos que este virus afecta a diversos órganos y sistemas, tan sencillo como que
a cualquiera de los órganos en donde existe el receptor, el virus puede causar enfermedad. Entonces, es muy temprano, por supuesto, para hablar exactamente en qué puntos la medicina personalizada tendrá influencia sobre el desarrollo de esta pandemia, pero te aseguro que va a tener puntos muy específicos para la definición de ciertos aspectos, sobre todo terapéuticos, preventivos, muy posiblemente, y de la respuesta a las vacunas, porque algunos pacientes podrán tener más anticuerpos que otros con la misma dosis de vacunación, porque algunos tendrán una duración mayor de los anticuerpos neutralizantes a diferencia de otros pacientes. Tendrá que ver algún tipo de gen presente o la expresión de alguno de los genes presentes en ese mundo tan interesante que es el genoma humano. Todo eso va a tener alguna respuesta. Es muy temprano para decir que ya tenemos al respecto algo, pero seguramente en las próximas semanas y meses empezarán a aparecer publicaciones al respecto. Bueno, tan sencillo, y repito, lo que tuvimos hace aproximadamente 5 o 6 semanas con relación a la predisposición de grupos sanguíneos a COVID-19. Eso es parte de un estudio genético muy interesante del genoma humano que habló de predisposición de la enfermedad. Pero como usted también bien decía, doctor, es solamente una parte porque habría que cruzarlo con otras variables, doctor, y es parte de lo que nos ha explicado, los estudios que tendrán que venir, que seguramente ya se realizan, porque va a ser muy interesante, doctor, conocer quiénes genéticamente tienen la probabilidad de enfermar por COVID-19. En el reportaje de Rocío, ella hablaba de nómicas, dijimos genómica, metabolómica, la epigenética y el ambiente es precisamente ese tipo de variables que también tienen una intervención fundamental, y además en uno de nuestros programas previos hablamos de los determinantes sociales de la enfermedad. Entonces, todo participa: genética, metabolómica, epigenética y medio ambiente, y por supuesto determinantes sociales de la enfermedad. Y la condición en que se encuentra el paciente al momento de entrar en contacto con el virus, doctor, porque tal vez está en una condición de malnutrición o de baja en sus defensas, en fin, son muchos los elementos y esto es lo que hace apasionante el tema. Doctor, muchas gracias como siempre. Gracias, Belén, con todo gusto. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, para protegerse de la pandemia de coronavirus, un grupo de emprendedores colombianos desarrolló una burbuja como la que usan los astronautas. Esta burbuja, como la que utilizan los astronautas para ir al espacio, es una creación de un grupo de emprendedores colombianos, y todo para protegerse de la pandemia del coronavirus. Mediante un sistema eléctrico, esta burbuja de seguridad hace circular el aire y su fin es proteger a las personas de contagios de males como el del coronavirus, la pandemia que deja en el país 248.976 contagiados y 8.525 fallecidos. Los que están a la cabeza del proyecto son el diseñador industrial Ricardo Andrés Conde, el especialista en materiales aeronáuticos José Fabián Carmona y el ingeniero aeronáutico Andrés Felipe Giraldo. Estamos en tiempos de pandemias, en este caso fue diseñada pensando por supuesto en el coronavirus, y digamos que toda la parte de filtros pues está diseñada para poder aplicar diferentes filtros, desde N95 hasta filtros mucho más potentes. La idea de diseñar un casco seguro para proteger al personal de salud, al de servicios comerciales y a las personas que viajan en avión surgió hace 3 meses como respuesta a las necesidades de cuidado y protección ante la COVID-19. La idea es que el producto pueda llegar más adelante a mercados como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Polonia. Los cascos tienen un valor comercial de 400.000 pesos, unos $109. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.